Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la lectura del proyecto de psicología para neurólogos. Estamos ya en la parte número 2, que se titula psicopatología. Para aquellos que no conozcan esta palabra, psico, es decir, vamos a separarla en mm, otras dos palabras de las cuales proviene. Psico es hablar de mente y patología es hablar de un proceso de enfermedad o de, sí, enfermedad. Entonces, hablar de psicopatología es hablar de enfermedades mentales. Y llegamos aquí entonces a una breve, pero muy breve, como introducción de la parte número 2, seguida de inciso A, número 1. A ver, permítanme un segundo. Déjenme ver cómo vamos a estructurar esto. Génesis de histeria, esto en el punto 2. Defensa patológica. Tengo el libro, pero ahorita me es más fácil tenerlo en pantalla. Ajá. Estoy viendo si hay un inciso B. Y no hay un inciso B. Simplemente hay un inciso A. No sé por qué. Pero vamos a dejarlo así. A ver, a ver, a ver. Entonces, realmente yo no voy a culpar a Freud por este descuido. eh, no voy a condenar, digamos, esta falta de un inciso B o este empleo de un inciso A, porque recordemos, no es un texto que Sigmund Freud haya querido publicarse. Ujú. Entonces, eh, condenar este tipo de estructuras de los textos freudianos sería como condenar el uso de la palabra que ustedes pudieran hacer en una conversación con un amigo suyo. Y ya es algo que yo no puedo hacer. Ajá. Pero, entonces, esta segunda esta segunda parte del proyecto de psicología contiene esta introducción. Dice, la primera parte de este proyecto contenía lo que fue lo que en cierto modo se podía deducir a priori de los supuestos fundamentales, modelado y corregido según diversas experiencias fácticas. Esta segunda parte procura colegir desde el análisis de procesos patológicos algunas especificaciones ulteriores del sistema erigido, es decir, levantado sobre dichos supuestos fundamentales. Una tercera parte habrá de tratar de edificar, partiendo de las dos precedentes, los caracteres del decurso psíquico normal. Aquí James Strachey nos hace una observación en esta breve introducción. Eh, esta frase se podía deducir a priori de los supuestos fundamentales. James Strachey nos hace la observación 1 en cuanto a la palabra supuestos fundamentales. Dice, aquí 4 líneas más abajo, esta palabra aparece en plural en el manuscrito original, pero en la primera edición en alemán de esta carta se le presenta como singular, o se le da como singular. Ahora, ¿qué quiere decir a priori? Es algo que quería compartir con ustedes. Permítanme un segundo. Eh, a priori, a priori. A priori quiere decir, indica que algo que afecta a un determinado hecho o asunto se decide o se hace antes de conocido su resultado o el fin de su desarrollo o sin tener en cuenta las circunstancias que afecten al hecho o asunto en cuestión. Mm, es decir, antes de, repitiendo y sustituyendo esta palabra a priori. La primera parte de este proyecto contenía lo que en cierto modo se podía deducir mm, a priori de los supuestos fundamentales, modelado y corregido según experiencias fácticas.
Es decir, en la primera parte del proyecto de psicología se busca detallar lo que ocurre antes eh, de lo que suponía Freud, de lo que veía. No sé si me explico. Nosotros vemos algo y nos explicamos a nosotros mismos. Pero lo que hace Freud, y lo que por supuesto les invito a hacer a todos ustedes, es preguntarse qué está detrás de eso. No de lo que es, sino de lo que yo veo. Ahí es, digamos, como un imposible en cuanto a un éxito garantizado, en cuanto a una finalidad única, sino que les va a llevar justamente esta deducción a fundar otras alternativas, digámoslo así, otras realidades. Eh, es una breve introducción en la cual nos está contando Freud qué es lo que planea hacer en esta segunda parte del proyecto de psicología. Recordemos que este proyecto realmente nunca fue la intención de Freud publicarlo, es un texto inconcluso, de hecho, y que Freud nunca quiso retomar. Realmente, por eso también hasta cierto punto yo me cuestionaba, ¿no? ¿Qué tan válido, qué tan importante sería abordar un texto que no quería su autor que sea conocido? Pero es valioso en verdad. A lo largo de la lectura, al menos yo me he dado cuenta de que James Strachey y la princesa María Bonaparte tenían razones importantes. Yo en lo particular no lo hubiera hecho, pero ellos lo hicieron, ¿no? Y ya que estamos aquí y ya que estos dos alumnos de Freud dicen, vale la pena conocer esto de mi maestro, pues vamos a entrarle, vamos a darle al estudio, a la lectura. Entonces, esta primera parte, la introducción solo tiene un párrafo que ya le compartí con ustedes, un plan, digamos, de trabajo, y es continuada por simplemente dice, psicopatología de la histeria. Yo lo tomaba como inciso A, pero pues no hay un inciso B. Entonces, aquí en respecto de A, así la pura letra, James Strachey nos hace, mira, justamente, una observación, no hay en el manuscrito original ningún subtítulo B. Gracias, James Strachey, eso ya lo noté. Pero vamos a continuar con la lectura del capítulo número 1 y vamos a hacerlo inmediatamente, ¿sí? Para no extender demasiados videos. Dice Sigmund Freud, empiezo por cosas que se encuentran en la histeria, sin que por fuerza hayan de ser exclusivas de ellas. Todo observador de la histeria nota, en primer lugar, que las histerias están sometidas a una compulsión, que es ejercida por unas representaciones hiperintensas. Observación número 3 de Strachey. Al respecto de la palabra hiperintensa, viene del alemán Überstark. La misma palabra es usada por Freud en un contexto análogo del historial clínico de Dora, volumen 7, página 48, donde la equipara al término de Wernicke, Uber, Ubervertig, que es traducido al español como hipervalente, y valente como importancia, como valor, usado a su vez por Breuer en Estudios sobre la histeria, volumen 2, estándar edición, página 257. La idea subyacente en el presente párrafo ya había sido enunciada por Freud en esta última obra, en Estudios sobre la histeria, al ocuparse del caso de Emmy von Enem. Esto lo encontraremos. Ay, no es cierto. En la página 105 del volumen 2. Entonces, representaciones hiperintensas. Regresamos al texto. Por ejemplo, en la conciencia emerge con particular frecuencia una representación sin que el decurso lo justifique. Una idea que se nos impone. Esto ya es una observación mía. Algo en lo que no podemos dejar de pensar. O el despertar de esta representación está acompañado por unas consecuencias psíquicas que no se comprenden. Al respecto de la representación o el despertar de esta representación, James Strachey nos dice, en el original se lee o bien dicer en
son palabras alemanas, die ser, N, que debe ser entendido como neurona, y que puede comprenderse también como estas neuronas. O bien, Deezer B, es decir, no es clara el manuscrito original que James Strachey tuvo en sus manos. No se sabe si es eh, N de neurona o B de Vorstellung, de esta representación. Él al final escogió la representación. En la primera edición en alemán se escogió la primera alternativa, es decir, se habla de neuronas, pero en la segunda aparece justamente eh, ajustarse mejor al sentido del párrafo, de la idea que está desarrollando Freud. Entonces, cuando dice Freud, o el despertar de esta representación, o está acompañado por unas consecuencias psíquicas que no se comprenden, eh, podría ser también leído, no sabemos realmente qué quería Freud decir con eso, con el despertar de estas neuronas, que también se podría comprender, pero creo que concuerdo con James Strachey, creo que es más apropiado el uso de la palabra representación. En todo caso, yo creo que si Freud mismo, eh, digamos, se apartó del modelo neuronal, se apartó del modelo físico, fue por motivos valederos, ¿no? Y eso es algo de lo que la misma historia da cuenta. Freud no es reconocido o no se le recuerda por ser neurólogo, sino por su obra que fue el psicoanálisis. Entonces, no estoy invitando con este comentario a que los neurólogos abandonen su carrera. No, es importante, es valioso también indagar y prepararnos sobre la dinámica de las neuronas, pero tampoco estoy diciendo que debamos descartar lo que hizo Freud a lo largo de su carrera, que no tuvo relación ya con la neurología. Y es aquí donde justamente pues nace mucho de lo que conocemos como psicología al día de hoy, 3 de noviembre del 2020. Continuaré con el texto. Dice, con la emergencia de la representación hiperintensa se conectan unas consecuencias que, por un lado, no se pueden sofocar y por el otro, no se pueden comprender. Desprendimiento de afecto, inervaciones motrices, impedimentos. Yo le pondré ahí un etcétera, porque son consecuencias, ¿no? Y vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo como está el texto. Desprendimiento de afecto, inervaciones motrices, es decir, actos, e impedimentos. Impedimentos interiores y exteriores, podría decirlo. Retomemos otra vez. Esto es muy importante. Con la emergencia de la representación hiperintensa se conectan unas consecuencias que, por un lado, no se pueden sofocar y por el otro no se pueden comprender. Desprendimiento de afecto, inervaciones motrices y impedimentos. ¿Por qué es tan importante este pequeño párrafo, este pequeño desarrollo de Sigmund Freud? Estas ideas. Representación hiperintensa, algo que nosotros tenemos y curiosamente de lo cual nosotros no podemos controlar. Nosotros fuimos quienes creamos esa representación, pero de repente esa representación va mucho más allá de lo que nosotros podemos soportar en nosotros mismos, con respecto al desprendimiento de afecto, ¿no? Con respecto también en cuanto a lo que hicimos. Impedimentos, yo aquí le complementé o quise yo explicarlo como actos, pensamientos, sentimientos que no podemos evitar, que se nos imponen. ¡Pum! Y ahí están. Y esto no lo podemos comprender, así como que, ay, caray, ¿cómo es que eso está ahí? Pero pues yo lo hice. Y ahí está. Es algo fundamental e importantísimo. Recordemos que estos son textos que hizo Sigmund Freud mucho antes del psicoanálisis, que al menos 5 años antes de haber escrito la interpretación de los sueños. Continúa aquí el texto. No escapa al individuo inteligir lo llamativo de este estado de cosas. Pues sí, es lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo. Y si yo como lector, si yo como observador
puedo notar, digamos, la extrañeza, imagínense quien lo está viviendo. Y es como si de repente cada uno de nosotros viviéramos lo que soñamos y eso pues nos extraña, ¿no? Como si tuviéramos dotes de adivinos y eso es algo que ocurre mucho, ¿no? No hablando de la adivinación, sino hablando de este fenómeno de, híjole, es que esto yo ya lo había soñado y ahora lo estoy viviendo. Qué raro es para mí. Pero bueno, vamos a continuar con la lectura. Dice Sigmund Freud, representaciones hiperintensas se tienen también normalmente. Ellas confieren al yo su particularidad. Voy a dejarlo así. No nos producen asombro cuando tenemos noticia de su desarrollo genético. Entre paréntesis, educación, experiencias. Voy a retomar porque esto es importante y creo que es también un poquito complicado. Representaciones hiperintensas se tienen también normalmente. Es decir, esto nos ocurre a todos. No nos hagamos. No nada más las histéricas. Ellas, las representaciones hiperintensas, confieren al yo su particularidad. Cada uno de nosotros considera ciertas cosas del mundo importantes para sí mismo. ¿Sí? Continúa el texto. No nos producen asombro cuando tenemos noticia de su desarrollo genético y sus motivos. No nos producen asombro cuando tenemos noticia de su desarrollo genético, que puede ser la educación o las experiencias, y sus motivos. Solemos ver en tales representaciones hiperintensas el resultado de unos motivos grandes y justificados. En cambio, las representaciones hiperintensas de los histéricos nos resultan llamativas por su rareza, es decir, a un observador. Oye, ¿cómo puede ser que estás llorando porque borraste una conversación? Es una conversación. Pues es el histérico, la histérica lloran tremendamente como si hubieran perdido a cualquier ser querido. Era una conversación. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Repito, las representaciones hiperintensas de los histéricos nos resultan llamativas por su rareza. Son representaciones que en otros no traen consecuencia alguna y de cuya dignidad no comprendemos nada. Nos aparecen como unos advenedizos, unos usurpadores y por ende unas ridiculeces. Eso está escrito, estoy en la página 395. Y continúa el texto, la compulsión histérica es, entonces, número uno, incomprensible, número dos, insoluble mediante trabajo de pensar, número tres, incongruente en su ensambladura, es decir, no sabemos cómo está ahí, pero allí está. Y por mucho que nosotros podamos decir, es que no tiene sentido, para ellos sí, y esto es importantísimo en un sentido clínico. No vamos entonces a tachar de loco a alguien que, por ejemplo, perdió el papel con el cual se estaba sonando la nariz y por eso llora. Eso no es símbolo de locura. Eh, para ellos es importante, ¿no? Pero bueno, en todo caso, hablando del texto, aquí cuando yo les digo que y para ellos es importante, estoy ya metiendo mucho de mi propia interpretación del texto, estoy ya hablándoles mucho de mi propia experiencia, estoy hablándoles mucho también acerca de lo que yo podría considerar como normal. Para mí una histérica es de lo más normal del mundo, un histérico también es de lo más normal del mundo, pero no necesariamente tiene que ser así. Entonces, vamos a dejarlo simplemente con el hecho de que, de acuerdo al texto, de acuerdo a la investigación de Freud, de acuerdo también a pues, la propia, digamos, forma en la cual nos desenvolvemos en la sociedad, hay representaciones hiperintensas. Ajá. Ya después veremos en qué consiste, digamos, la patología. Dice el texto, existe una compulsión neurótica simple que es lícito poner en contraste con la histérica. Ah, esto está interesante. Justamente es lo que
les estaba comentando. Por ejemplo, un hombre se ha arrojado de un carruaje corriendo peligro y después no puede viajar más en carruaje. Recordemos que en épocas de Sigmund Freud, los carruajes, digámoslo así, cajas enormes de madera tiradas por caballos y en las cuales las personas viajaban, era algo totalmente natural, como lo que para muchos de mis escuchas podría resultar un automóvil. Para Sigmund Freud no lo era. Continúa el texto. Esta compulsión es, número uno, comprensible, pues tenemos noticia de su origen. Y número tres, congruente, pues la asociación con el peligro justifica el enlace entre viajar en carruaje y el miedo. Aquí James Strachey nos hace la observación número 5 en este punto número 3 que dice, así en el original de la edición, la primera edición en alemán, se ha corregido por dos. Mm, es decir, yo les leí punto número 1 y punto 3, comprensible y congruente. Ajá. Pero aquí nos dice que realmente no veo el sentido de esta observación, pero bueno, James Strachey dice que en la primera edición en alemán, ahí no era un 3 sino un 2. Ok. Dejemos a James Strachey y continuemos. Pero tampoco ella es soluble mediante un trabajo de pensar. Es decir, esta asociación entre el miedo al carruaje y miedo al accidente no cede. La compulsión, digámoslo así, neurótica, compulsión neurótica simple, no es, el pensamiento no siempre, y esto es importante también notarlo, el pensamiento no sirve para aliviar al mismo pensamiento, o no siempre sirve para aliviarnos. No sé si me explico. Las representaciones, digámoslo así, forman parte de nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento está formado por un conjunto de representaciones que interactúan entre sí y de la cual podemos dar cuenta a través del lenguaje. Esto ya es una observación mía, una elaboración mía. Eh, pero lo que nos da cuenta el trabajo de Freud aquí es que si bien a veces esta relación entre representaciones nos llena de miedo, por ejemplo, y a veces estos miedos podemos combatirlos, nosotros mismos, nosotros solitos, eso no quiere decir que podamos hacer frente a todas las representaciones de las cuales nosotros creamos. Ahí estaríamos hablando de una neurosis. Cuando el individuo, cuando el sistema, digámoslo así, psíquico de un individuo no le es suficiente para lidiar consigo mismo. No estamos hablando de aquí de un conflicto con otra persona. Estamos aquí de un miedo, hablando de un miedo en el ejemplo del carruaje, ¿no? Continúa el texto. Este último carácter no se puede llamar totalmente patológico. ¿Ya ven? También nuestras ideas normales hiperintensas son a menudo insolubles, es decir, que no tienen solución, no tienen respuesta. En cuanto a la compulsión neurótica, dice el texto, en cuanto a la compulsión neurótica, compulsión quiere decir, digamos, una retroalimentación exagerada. Ajá. En modo alguno, dice el texto, se la tendría por patológica si la experiencia no mostrara en que el hombre sano perdura breve lapso tras el ocasionamiento y luego se disipa con el tiempo. Una vez más. En cuanto a la compulsión neurótica, en modo alguno se la tendría por patológica si la experiencia no mostrara que en el hombre sano perdura breve lapso tras el ocasionamiento y luego se disipa con el tiempo. Vamos a continuar con el mismo ejemplo. Supongamos el texto está proponiendo que un hombre sano con el tiempo sí experimentaría miedo, es decir, el miedo es normal al carruaje, por ejemplo. No quiero que me ocurra un accidente, pues no me subo al carruaje. Pero esto, digamos, se disipa con el tiempo en una situación que el texto que Sigmund Freud plantea como normal. Lo mismo podríamos aplicar a muchas otras experiencias que cualquiera de ustedes o yo mismo podría tener, en cuestión de nuestra vida amorosa, por ejemplo, en cuestión de nuestro contacto con el mundo en general. El miedo no es algo, digámoslo así, indeseable o inevitable, es algo que ocurre, que nos ocurre a todos. Pero de ahí a que el miedo, digamos, no se disipe, eso ya nos estaría hablando, según esta interpretación, de una patología, de una enfermedad.
Entonces, dice el texto, la perduración es la compulsión, no, perdón, la perduración de la compulsión es patológica e indica una neurosis simple. Aquí la observación de James Strachey, la número 6, nos dice, esta expresión no fue usada habitualmente por Freud en ninguno de los estudios que efectuó en esta época sobre la clasificación de las neurosis. Aparece en el segundo trabajo sobre las neuropsicosis de defensa, Standard Edition volumen 3, página 168, donde lo aplica a las que más adelante denominó neurosis actuales, es decir, la neurastenia y la neurosis de angustia, por oposición a las psiconeurosis, la histeria y la neurosis obsesiva. No obstante, parecería que en el presente contexto emplea la frase en un sentido o con un sentido distinto. Continúa el texto. Ahora bien, de nuestros análisis resulta que la compulsión histérica queda solucionada tan pronto como es esclarecida o se vuelve comprensible. Por tanto, ambos caracteres son en esencia uno solo. En el análisis se averigua también el proceso en virtud del cual se ha producido una apariencia de absurdidad e incongruencia. El resultado es, el resultado del análisis es, en términos generales, el siguiente. Antes del análisis, A es una representación hiperintensa que con frecuencia excesiva se esfuerza dentro de la conciencia y provoca llanto. No sé si quedó claro, me parece que es claro. Cuando dice A, es simplemente, está en el texto una letra en mayúscula. Quiere decir que con A vamos a representar esta representación, ¿vale? A quiere decir o significa una representación hiperintensa que con frecuencia excesiva se esfuerza, provoca algo al interior del individuo, dentro de la conciencia, y provoca el llanto. El individuo no sabe por qué llora a raíz de A. Lo encuentra absurdo, pero no puede impedirlo. Después del análisis, se ha hallado que existe una representación B, que con derecho provoca llanto y con derecho se repetirá una y otra vez mientras el individuo no haya consumado contra ella cierta complicada operación psíquica. En efecto, el efecto de B no es absurdo, es comprensible para el individuo y aún puede ser combatido por él. B mantiene con A una relación determinada. Es esta. Hubo una vivencia que consistió en B más A. A era una circunstancia colateral, es decir, secundaria. B era apta para operar aquel efecto permanente. Pero la reproducción de aquel suceso en el recuerdo se ha plasmado como si A hubiera reemplazado a B. Esto es muy importante y valioso. Esto sí es, digamos, como una... ah, voy a continuar con el texto. Solo les puedo decir que es muy valioso. A, es decir, la representación A, ha devenido el sustituto, el símbolo de B. De ahí la incongruencia, es decir, de ahí que nos extraña. A se acompaña de unas consecuencias para las que no parece digna, que no le corresponden. Esto son como las ideas fundamentales que luego se traducirían en los mecanismos básicos de lo inconsciente, de la asociación. Ay, no lo recuerdo en este momento. Voy a continuar con el texto. Formaciones de símbolos sobrevienen también normalmente. El soldado se sacrifica por un trapo multicolor puesto sobre un palo, porque eso se ha convertido en símbolo de la patria y nadie lo encuentra neurótico. Observación número 7 de James Strachey. Eso está fabuloso. Este texto está genial en cuanto a, oigan, hay que rescatar la bandera. Sí, pero está el ejército ya, el ejército enemigo tomando. No me importa, yo voy porque representa la patria y pum, lo matan. En términos estrictos es un trapo sobre un palo, pero simboliza la patria. Ándale. Ándale.
James Strachey ahí nos hace la observación número 7, que dice, el mismo ejemplo se da en la interpretación de los sueños, página 193 del volumen 4. En este examen, Freud parece utilizar casi siempre la palabra simbolización, entre comillas, en el sentido muy general de desplazamiento. Aquí está, concentración y desplazamiento, ya me acordé. Dice James Strachey, en su contribución a estudios sobre la histeria, la había empleado con la acepción más restringida de, entre comillas, conversión de estados anímicos en sensaciones corporales. Conversión quiere decir como traslado, como traducción, como convertirse a. Aquí nos sugiere ver el ejemplo de las páginas 191 a la 193 del volumen 2. Continúa James Strachey. Estos usos mantienen un vago nexo en el sentido que más comúnmente asignó Freud a este término en sus escritos posteriores, en especial en relación con los sueños. En este último caso parece ser condición esencial que el significado del símbolo no esté presente en la conciencia. ¿No es esto lo que se afirma en el siguiente párrafo? Freud pasó revista a los diversos usos del concepto de símbolo en la décima de sus conferencias de introducción al psicoanálisis, que encontraremos en el volumen 15, especialmente en las páginas 138 y 139. Continúa el texto, ya no nos falta mucho para terminar este primer capítulo. Dice Freud, el símbolo histérico, símbolo está, digamos, con escrito itálica, no sé cómo decirlo, como letras de lado. El símbolo histérico, empero, se comporta de otro modo. El caballero que se bate con el guante de la dama sabe, y también está escrito este sabe de forma distinta, en primer lugar, que el guante debe su significado a la dama. En segundo lugar, su veneración del guante no le impide en modo alguno pensar en la dama o, perdón, y prestarle otra clase de servicios. El histérico que llora a raíz de A no sabe nada de lo que hace a causa de la asociación A-B, ni que B desempeña un papel en su vida psíquica. Aquí, el símbolo ha sustituido por completo a la cosa del mundo. Hablando de neurosis. Esta tesis es correcta en el más riguroso sentido. Uno se convence de que a raíz de todos los despertares desde afuera y desde la asociación, que en verdad deberían investir B o la representación B, en lugar de B aparece A en la conciencia. Más aún, por las ocasiones que, asombrosamente, despiertan A o a la representación A, uno puede inferir la naturaleza de B, de la representación B. Esto puede resumirse así. A es compulsiva, B está reprimida, entre paréntesis desalojada, al menos de la conciencia. Repito, esto puede resumirse así. A es compulsiva, B está reprimida o desalojada, al menos de la conciencia. El análisis ha arrojado el sorprendente resultado de que a toda compulsión corresponde una represión y a todo desmedido esforzar, es decir, a todo esfuerzo extraordinario dentro de la conciencia, una amnesia. Uy, perdón, pero ahorita Freud me acaba de pasar encima. Pum, pum, estoy tirado. No físicamente, estoy reconociendo mi propia amnesia. Pero continúo con el texto, lo finalizo y me encargo de esa amnesia. El término, entre comillas, hiperintenso, apunta a caracteres cuantitativos. Es sugerente suponer que la represión o un esfuerzo de desalojo tiene el sentido cuantitativo de un despojamiento de Q. Ah, ¿verdad? Cantidad. Recordemos que la naturaleza de este proyecto de psicología era una naturaleza, digamos, descriptiva.
Continúa el texto. Y que la suma de ambas. Así dice simplemente. Y que la suma de ambas sería igual a la normal. Cara, ya no sé a qué se refiere con ambas. Después del golpazo de mi propia amnesia. Voy a retomar. El término hiperintenso apunta a caracteres cuantitativos. Es sugerente suponer que la represión, como un esfuerzo de desalojo, tiene el sentido cuantitativo de un despojamiento de cantidad y que la suma de ambas representaciones, sería igual a la normal. Ah, entonces, solo ha cambiado la distribución. Se ha adjudicado a la representación A algo que se sustrajo de B, es decir, de la representación B. El proceso patológico es el de un desplazamiento o, entre paréntesis, descentramiento, es decir, que se quita del centro para sustituirse con algo más, tal como el que hemos conocido en el sueño. Por tanto, un proceso primario. Uf, tal vez no recordemos mucho el proceso primario. Aquí James Strachey nos hace la observación al respecto de esta palabra, el proceso primario. La argumentación precedente reaparece en gran parte con lineamientos algo distintos en el análisis de Dora, volumen 7, página 49. Ahí finaliza el primer capítulo de esta segunda parte del proyecto de psicologías. Caray. Mm, tengo dudas sobre si esto de la suma de ambas realmente se refiere a las representaciones AB. Tendría sentido. Mm, pero voy a dejar esta duda en el aire. No es necesario que se solucione en este momento. Simplemente voy a dejar el texto así porque pues, es la naturaleza del texto, ¿no? El texto está ahí. Eh, si bien mi trabajo es interpretarlo conforme lo voy leyendo, tratarlo de simplificar, y el texto está ahí. Y dice lo que quiere decir, sin más ni menos, sin mí incluso. Vamos a dejar entonces hasta aquí y continuar con el capítulo número 2 de la segunda parte. Pero debo también hacerles una advertencia un tanto más aligeradora. Estamos ya por concluir el primer tomo y debo decir que, según recuerdo, hasta este momento ya ha pasado lo más difícil. La primera parte del proyecto de psicología es ¿cómo decirlo? Es lo más difícil del proyecto al menos. Y estoy seguro que en algún otro momento regresaremos a él en alguna referencia con James Strachey. Es lo que hace él. James Strachey se dedica, digamos, a unir puntos dentro de toda la obra de Sigmund Freud. Pero bueno, gracias por su tiempo, gracias por su paciencia y por su interés. Bye.